Grabar la reunión. Ok. No dice dónde está grabada, pero bueno. Ok. Bueno, entonces, ¿qué definimos por hemostasia? ¿Se acuerdan qué era la hemostasia? Así, si tengo que decir, ¿qué es? Así con nuestras palabras. La formación de un coágulo. Bien, ese es o sea, en definitiva se forma el Claro, coágulo que después se tiene que romper, ¿no? Porque si sí, tenemos coágulos, o sea, no pasaría nada si fuese, por ejemplo, en la superficie de la piel, pero si, bien, que lleva a tener la hemorragia. Pero si fuese un coágulo en un vaso sanguíneo, necesitamos eliminarlo. O sea, la hemostasia lleva el proceso de la formación del coágulo más la ruptura de ese coágulo, fibrinolisis, ¿sí? Y como bien dijeron ahí en el chat, es el proceso que evita la hemorragia, es decir, previene la pérdida de sangre ante la lesión de un vaso, ¿sí? Y por eso tiene estas dos etapas, la coagulación y la fibrinólisis, ¿sí? Porque yo, está bien, el coágulo es para tapar, digamos, para sellar esa lesión, pero después lo tengo que eliminar, ¿sí? Y los componentes, ¿sí? Que hacen este equilibrio entre que no haya ni hemorragia ni trombo, o sea, trombo se le dice a un coágulo que está dentro del vaso sanguíneo. Eh, en ese equilibrio actúan tres componentes que son las plaquetas, la pared vascular y la cascada de coagulación. Ahora, la hemostasia, entonces, tiene una parte de formación del coágulo, que está la hemostasia primaria y la secundaria, y la fibrinólisis, como dijimos. Nosotros lo dividimos así, en realidad, porque al principio cuando se describió este proceso, eh, se lo consideraba como un proceso que era secuencial, o sea, que iba pasando primero una cosa, después otra. Pero en realidad, ahora, con la teoría celular de la hemostasia, se sabe que es un proceso que va generando ramas, cada proceso, y que se van interconectando todos los procesos. Entonces, si bien en una forma didáctica está bueno explicarlo así, la realidad es que en vivo, o sea, en el organismo, el orden, digamos, la interacción es otra, ¿sí? Bien, igual se sigue usando la teoría clásica, justamente para lo que es las pruebas de laboratorio, es como que ayuda a ordenar y ver qué quiero evaluar. Pero a fines, digamos, de lo que ocurre realmente es la forma de la teoría celular que vamos a repasar hoy. Entonces, volviendo, la hemostasia tiene una hemostasia primaria, una secundaria, que en definitiva es la formación, primero de un coágulo blando, un trombo blanco que es inestable, después uno fuerte porque está formado por fibrina, el fibrinógeno del trombo blanco se convierte en fibrina, entonces es un trombo de fibrina bien resistente, y después ese trombo se rompe, se degrada por la fibrinólisis, ¿sí? Y a su vez esa lesión que se produjo en el vaso digamos, se recompone mediante la formación de tejido conectivo, ¿sí? Entonces, en la hemostasia primaria, dijimos que se forma el tapón plaquetario. ¿Y qué es lo que ocurre? Primero tenemos una vasoconstricción. Miren, cuando uno se pincha, no sale sangre, se pincha, se corta, no sale sangre directamente. Y eso tiene que ver con lo que es la hemostasia primaria. En la hemostasia primaria lo que se hace es hacer la vasoconstricción, ¿sí? Del vaso. Entonces, si yo disminuyo la luz del vaso, me va a disminuir el flujo sanguíneo, ¿sí? Y se va a favorecer toda la formación del tapón plaquetario. O sea, en principio voy a poder detener esa hemorragia. Pero después necesito el tapón amarillo, el resistente. La vasoconstricción se da por las células musculares, ¿sí? Que están en la pared del vaso sanguíneo, y también se da por sustancias. El tromboxano A2, también se da por sustancias como la adrenalina y la noradrenalina, ¿sí? Que hacen que se contraiga ese vaso. Esto me va a generar que disminuya el flujo sanguíneo
y también me va a acercar a las plaquetas hacia la zona de la lesión, ¿sí? Y eso va a generar el primer paso, que es la adhesión, ¿sí? La adhesión plaquetaria no es más que la adhesión de esa plaqueta al tejido dañado, ¿sí? Yo cuando tengo... Ay, ¿por qué? ¿Por qué esto ocurrió? Que yo no quería. Ahí está. Yo, cuando se rompe ese vaso, la pared del vaso, ¿sí? Me va a quedar el tejido conectivo por debajo, el subendoteliar. Y van a haber componentes que se van a exponer. Uno de esos componentes es el colágeno. ¿Vieron que el tejido conectivo que está por debajo tiene colágeno? Y además hay un factor que se llama factor de von Willebrand, que también lo producen las células subendoteliales, que también se va a exponer. Entonces, la plaqueta va a tener receptores específicos para este factor de von Willebrand y para el colágeno. Y ahí se va a producir la adhesión. Estos receptores se llaman, para el factor de von Willebrand, la glicoproteína 1B59 y para el colágeno, la glicoproteína 6 y la 1A2A. Esto me genera la adhesión y la adhesión va a generar la activación. La activación lo traducimos en secreción de gránulos. Vieron que las plaquetas dentro de sus componentes tenían estas glucoproteínas que estaban por fuera y tenían gránulos muy importantes porque tienen un montón de componentes que se usan en los sucesivos pasos de la hemostasia. Entonces, esta adhesión a estas glucoproteínas lo que genera es la activación y secreción de estos gránulos, de los gránulos alfa y de los gránulos densos, ¿sí? Fíjense que los gránulos alfa tienen el factor de von Willebrand, factores de la hemostasia, también como el factor 5, fibrinógeno, ¿sí? Que los liberan. Y también tienen los gránulos densos, ATP, ADP, calcio fundamental, sin calcio no se va a dar todo el proceso, y serotonina. Ahora, de todo esto que esto es todo muy importante, hay dos factores que sí o sí me hacen que continúe a la siguiente etapa, que es la agregación, que es el ADP, que está en estos gránulos densos, y el tromboxano A2. El tromboxano A2 lo sintetiza la plaqueta, ¿sí? Por la vía de Cox, no importa. Y el tromboxano A2 junto al ADP, lo que va a hacer cuando se libere, va a hacer que se activen otra glucoproteína, otro receptor que está dentro de la membrana de la plaqueta, que se llama glucoproteína 2B3A. ¿Por qué es tan importante y por qué la activación de esto me va a generar que se agreguen más plaquetas? Que se agreguen más plaquetas no es ni más ni menos que se junten y se unan. ¿Para qué? Para sellar esa brecha y se forme el tapón plaquetario. Porque vamos a poner acá, porque cuando se activa este receptor, gracias al al tromboxano A2 y el ADP, va a activarse y va a unir fibrinógeno. Y el fibrinógeno se va a unir con otro receptor activado de otra plaqueta. Es como si fuesen que se van uniendo a través de, digamos, de sogas, ¿sí? Cada una, es fibrinógeno, cada una de esas plaquetas, ¿sí? Y las manos de esas plaquetas serían estos receptores. Y ahí esa agregación me está generando el tapón plaquetario, que no es ni más ni menos que plaquetas, este fibrinógeno que está uniendo las plaquetas a través de estos receptores, y ahí también van a ver eritrocitos, ¿sí? Acá lo vemos en detalle, fíjense. Célula endotelial, acá está la lesión, se expone el factor de von Willebrand, se expone el colágeno, entonces acá se unen a sus receptores, al receptor 1B59, el factor,
y el colágeno al 6 y al 1A2A. Esto hace que se liberen los gránulos, ¿sí? Se activa, se liberan los gránulos y dentro de esos gránulos hay el ADP y el tromboxano A2 que sintetizan las plaquetas, se van a liberar y van a activar estos receptores. Estos receptores, que es la glucoproteína 2B3A, ¿qué va a hacer? Va a unir fibrinógeno y van a unir las plaquetas una con otra, ¿sí? Entonces ahí se va a formar el tapón plaquetario. Después, bueno, continúa, de acá va a continuar a la hemostasia secundaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese fibrinógeno que quedó en ese tapón no puede quedar así porque es muy inestable. Entonces, en la hemostasia secundaria, en definitiva, el objetivo es producir fibrina a partir de ¿qué? De ese fibrinógeno, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Tenemos algunas fallas que se pueden producir a este nivel, como son la deficiencia del factor de von Willebrand, que es la enfermedad de von Willebrand, que acá, ¿qué es lo que me va a hacer? O sea, dentro de todos estos procesos que yo les conté, ¿qué es lo que me va a evitar? Si yo no tengo este factor, ¿qué va a pasar? No se va a producir qué cosa de los procesos que le conté. Adhesión, activación, agregación. La adhesión. Exacto, la adhesión. Si no tengo, perfecto, también valor. La adhesión. Entonces, si no tengo adhesión, todo lo demás no va a ocurrir. Ahora, tengo factor de von Willebrand, pero tengo deficiencia o algún problema en este complejo, en el 2B3A. ¿Qué es lo que no se va a producir? Fíjense que este complejo lo que hace acá me está uniendo fibrinógeno y acá me une a otra plaquetita y a otra plaquetita. Agregación, ¿sí? O sea, si no me está funcionando o tengo deficiencia en este receptor, no voy a poder tener agregación, entonces no se va a producir la coagulación, no se va a producir el trombo, el tapón plaquetario, perdón. Y a su vez, estos son en patología, ¿no? A su vez, yo puedo usar estos blancos para fármacos, ¿sí? Fármacos que son, se dicen que son antiagregantes. ¿Por qué? Porque en definitiva, en cualquiera de las instancias estas, lo que termino haciendo es que no se agregue y no se forme el tapón. Entonces tenemos acá a la aspirina, que me inhibe la COX, que era la que yo les decía que no vayan tanto a la reacción, sino que la COX es digamos, la enzima que produce a través de ácido araquinódico el tromboxano A2. Entonces, si yo le inhibo, no se produce tromboxano A2, y se acuerdan que yo les dije que el tromboxano A2 y el ADP son los que me activan a los receptores estos, a los 2B3A. Entonces ahí no se va a producir la agregación. También tengo fármacos que me inhiben la unión de la trombina con receptores específicos de las plaquetas. También inhibición de receptores para el ADP, importantísimo para que se active ¿quién? La glicoproteína 2B3A. Y también tengo directamente, que se puede activar, tengo tromboxano A2 y tengo ADP unido, pero si yo uso un fármaco directo para la glicoproteína esta, no funciona, entonces no va a haber agregación. ¿Sí? Esos son los distintos blancos terapéuticos. Ok, y ahora vamos a seguir a lo que es hemostasia secundaria. Que lo que dijimos que es, el objetivo es transformar ese tapón que es bastante lábil en un tapón fuerte. Y es a través de transformar el fibrinógeno en fibrina. Esto es importante, que en la clase anterior les decía a los chicos que lo iba a poner. Es una pavada, esto no lo. Está puesto. Lo vi en un video y me pareció que está bueno. En lo que es en la hemostasia secundaria hablamos de los factores de la coagulación, porque son un montón de factores que se producen en el hígado, que son los que ayudan a continuar, digamos, con el proceso de la hemostasia, ¿no? A que se produzca. Y, por supuesto, una persona que tiene una patología hepática va a tener problemas en la coagulación, porque no son, todos estos tienen mucha importancia.
en el proceso. Y también hay algunos que son claves, ¿sí? Que después vamos a ver, como por ejemplo el 5, ¿sí? Que es el que ayuda a hacer la famosa tenaza, el 8, que también ayuda a producir la tenaza, que son muy importantes para lo que es el proceso. Y además hay muchos factores que son factores K dependientes, ¿sí? Que esto se encuentra en las verduras y que hay una enzima que produce la forma activa de la vitamina K, que es la epóxido reductasa. Y estos factores son muy importantes porque una persona que tiene deficiencia por una malnutrición de vitamina K puede tener problemas en la coagulación, ¿sí? También los neonatos, en algunos casos tienen esta deficiencia, entonces se les administra intramuscularmente vitamina K para que no tengan estos problemas en la coagulación. Y son importantes y por eso se tienen que acordar. Y hay una reglita mnemotécnica que me gustó, que dice, ¿qué sucedió en 1972? Entonces, esto es lo que me va a hacer acordar cuáles son los factores que yo me tengo que acordar que son vitamina K dependientes. La proteína S, la proteína C, y después 1972 es el factor 10, ¿sí? Es muy importante, no está el 0, pero acuérdense que el 1 viene del 10, el factor 9, el factor 7 y el factor 2, ¿sí? Esos son los factores K dependientes. Si les preguntan eso, ustedes tienen que saberlos. ¿Por qué? No es, o sea, hay cosas que no tiene sentido estudiarlas de memoria. Hay otras que sí hay que saberlas. ¿Por qué? Porque esto tiene importancia cuando ustedes a futuro pidan estudios para evaluar la hemostasia, ¿sí? Hay un estudio que te ayuda a ver si hay problemas en los factores que son vitamina K dependientes, por ejemplo. Bueno, continuamos. Entonces, ahora sí, estos factores son Mira, los mando un que... segundito. ¿Cómo? Perdón, te hago una consulta que me estaban diciendo unos compañeros que estaba mal subido, puede ser el de hemostasia primaria, el video. ¿Está mal subido? ¿Por qué? Sí, estaba subido otro video, no recuerdo bien ahora, pero Ahora lo chusmeo, porque el de hemostasia primaria se subió directamente el video, no tuvimos la clase. ¿Puede ser por porque eso? está el de metabolismo del hierro, creo. Del hierro, sí, exactamente. Sí. ¿En la Ahí lo semana arreglé y anterior? apareció. ¿En Sí. la semana anterior? Ah, ok, Ujú. bueno, yo ahora lo arreglo, ahora lo arreglo. O sea que Listo. nunca lo pudieron ver. Yup. Ese que Ah, está bueno, igual yo... en la, en el canal de YouTube, o eh, grabaste eh, uno. no, yo no grabé porque no le pude dar la clase. Me tomé licencia ese día. No se preocupen, no subo. Igual, la hemostasia primaria es lo más fácil, es lo que les expliqué al principio. Pero lo vamos a subir. Bien, ahora pasamos a la Gracias. hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria, ¿qué dijimos? Que el objetivo es producir fibrina, ¿sí? Así estabilizamos bien ese tapón. Y es como, nosotros necesitamos formar fibrina. Y para formar fibrina necesitamos que haya una enzima que rompa el fibrinógeno y produzca fibrina. Esa enzima es la trombina. Pero ¿qué pasa? La trombina, que es la enzima que realmente puede hacer eso, viene de otra, que es la protrombina. ¿Sí? O sea que la trombina no es más que la protrombina activada. ¿Está bien? Y necesitamos para activar a esta protrombina un activador de la protrombina. ¿Sí? Ahora voy a empezar de arriba para abajo. En la vía común, lo que me dice es que por la vía que yo llegue, ya sea intrínseca o extrínseca, yo tengo que conseguir un activador de la protrombina o una protrombinasa. Todo lo que termina en asa significa ruptura, ¿no? Ruptura de una sustancia para hacerla activa, en este caso. Entonces, el activador de la protrombina o protrombinasa lo que hace es activarla, ¿sí? Rompe una partecita, la activa y la convierte en trombina. La trombina ahí sí puede romper el fibrinógeno y forma fibrina, ¿sí? ¿Qué necesito?
para el activador de la protombina, estos factores, importante pregunta de examen. Factor 5 activado y factor 10 activado. Siempre en presencia de calcio. Siempre necesito calcio para que se produzca. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la composición del activador de la protombina? ¿Qué factores son? El factor 5 activado y el 10 activado. Fíjense que estos están en la listita que les mostré de los factores de la coagulación. Ahora, yo les dije que había dos vías por las que llegábamos. Entonces, ¿cómo llego? Puedo llegar por una vía extrínseca, ¿sí? Que como dice su palabra, extrínseca es por un componente por fuera de lo que es el vaso, la sangre, por fuera de lo que es la sangre, y por una vía intrínseca, ¿sí? La vía extrínseca, ustedes van a ver que tanto en las células endoteliales como en las células del tejido conectivo por debajo del endotelio, subendotelial, y en las musculares, se va a producir un factor tisular, ¿sí? Y ese factor tisular, que es un factor de la coagulación, activado, va a activar otro factor que es el factor 7, ¿sí? Si lo vieron, el video de la clase pasada está subido bien, me parece, porque creo que lo vi. El factor tisular activado y el 7 activado, ¿cómo creen que se llama este complejo? Fíjense que estos dos lo que van a hacer es activar al 10. ¿Cómo creen que se llama este complejo? Chan, 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 chan. Tienen un punto más en el examen, ¿eh? ¿No? Estos dos activan al 10. ¿Cómo creen que se llama este complejo? Complejo 10-ASA o 10-ASA. ¿Sí? ¿Están ahí? Sí, profe. Bien. Sí, sí, está bien. Bien, entonces, vía extrínseca son por factores que están, se da por sustancias que están, digamos, fuera de lo que es la sangre. O sea, el factor tisular, cuando se rompe una lesión en el vaso sanguíneo, estaba pensando en algo más complicado de tener. Cuando se rompe esa pared, va a quedar expuesto este factor tisular, ¿sí? Que puede ser del endotelio, que puede ser del subendotelio, puede ser de la célula muscular. Y al exponerse, estos factores de la coagulación están todos en el plasma, ¿sí? Entonces este factor activado se va a unir y va a activar al factor 7. Y estos dos juntos lo que van a hacer es romper el factor 10, que también está circulando en el plasma. Y lo va a activar. Por eso se le dice que se llama 10-ASA o 10-ASA por 10 de 10, porque todo lo que termina en asa, ahora en adelante, los que les digo, es que rompen factores. Entonces lo rompe y lo activa. ¿Sí? Entonces, el factor 10 activado con el 5 activado en presencia de calcio va a ser el activador de la protombina y todo lo que les conté después. ¿Sí? Ahora, esta es re fácil, la vía extrínseca es re fácil. Es por algo por sustancias que están por fuera o sea, que no están dentro de la sangre, ¿sí? Es el factor tisular, que están en distintas células, ¿sí? Y ese factor tisular activado con el 7 activado es la tenasa y lo que va a hacer es activar al factor 10. El factor 10 con el factor 5 va a ser el activador de la protombina. Ahora, la vía intrínseca se da por contacto, por componentes de la sangre, digamos, por elementos de la sangre, y el factor que se activa va a ser el factor 11, ¿sí? El factor 11. Acá es más fácil, no es tan difícil acordarse de los factores, porque el factor 11 activa al factor 9. El factor 9 perdón, el factor 12 activa el factor 11. El factor 11 activa el factor 9 y el 9 con el 8 activan al 10. Fíjense, es como una escalerita. 12, 11, el 10 no está. 9, 9 con 8
van a romper al 10, ¿y cómo se llama el complejo del 9 activado con el 10, con el 8 activado? 9 activado con el 8 activado. Si rompen el 10, ¿cómo se va a llamar? Tenaza. Tenaza es la vía intrínseca, ¿sí? Entonces, vía extrínseca, la tenaza es factor tisular activado y 7 activado. Vía intrínseca es la tenaza es el 9 activado con el 10 activado. ¿Cómo se forma? Activación de 12, 11, 9. 9 activado con 8 activado me da la tenaza de la vía intrínseca, ¿sí? Fíjense que es una vía de contacto, sea por un trauma sanguíneo, ¿sí? Puede ser por colágeno, por cambios de la carga. Por lo general está todo cargado negativo, pero cuando se produce una lesión, esta carga ya no es así y se dispara esta vía. Es una vía más lenta, ¿sí? La vía extrínseca es una vía explosiva. Y es más rápida. Bueno, esto, digamos, es la versión clásica de cómo llegamos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, perfecto. Bien. Ahora viene la parte complicada, que no es tan complicada, lo tienen que leer, no tienen que irse mucho al detalle. Es los mismos factores, pero en vez de hacerlo de una forma secuencial, se explica, y es lo que realmente pasa en el organismo, por procesos que están combinados, como interactúan las vías intrínseca y de la extrínseca, ¿sí? Y también lo que se dice que el otro proceso, la teoría clásica, en realidad lo explica como si vos pusieses todos esos factores en un tubo de ensayo, entonces se produce el coágulo, que en realidad es lo que sucede cuando uno hace las pruebas de evaluación de hemostasia, ¿sí? Pero en realidad, en el organismo, todo esto sucede sobre la superficie de la membrana celular. La mayoría de las cosas ocurren sobre la superficie de la membrana celular de las plaquetas o de otras células, ¿sí? Entonces lo divide en 3 procesos, en 3 fases. Fase de iniciación, fase de ampliación y fase de propagación. En la fase de iniciación, fíjense, acá tenemos el factor tisular. ¿El factor tisular de qué vía era? De la extrínseca. Claro, no es algo dentro de la sangre, es de vía extrínseca, que lo tengo en células endoteliales, en células subendoteliales, en células musculares. Este con el 7 me daba complejo tenaza extrínseco, ¿sí? Y estos dos eran la tenaza, o sea que me rompía el 10, y junto al 5 protrombinasa y todos los que les conté antes, ¿sí? Pero además, esta combinación del factor tisular activado con el 7 activado me va a activar al 9, ¿sí? ¿Y el 9 de qué vía era? De la otra, de la vía intrínseca. Ahí ya tenemos un punto de conexión, ¿sí? O sea, siguen siendo los mismos protagonistas, pero está como contado de otra forma. Y ahora vamos a ver el siguiente video. Fíjense, célula endotelial, célula fibroblasto, puede ser también una célula muscular. Factor tisular, plaqueta. El 7, ¿sí? El 7 que anda en el plasma. El 7 se activa. Y esto, como es el complejo tenaza extrínseco, activa al 10, ¿sí? Pero además de hacer eso, vamos de nuevo. Además de hacer esto, o sea, el complejo este tenaza de la vía extrínseca que me activa al 10 y junto a el 5 me forma la que el activador de la trombina en presencia de calcio. Además de hacer esto, de ser tenaza, este complejo, que ahora lo vamos a volver a ver, me activa al factor 9 que anda también por el plasma. Y este factor 9, ¿a dónde se va a ir? A la plaqueta. ¿Sí? Se va a la plaqueta.
Fíjense, el activador de la protrombina la activa a trombina, y ahí la trombina finalmente puede convertir en fibrinógeno a fibrina. ¿Sí? Va de nuevo. Factor tisular, factor 7 se activa, activado, ¿sí? La tenaza, fíjense, por acá viene el 9. Por acá viene el 9, TUC lo activa y se va a la plaqueta, ¿sí? Mientras tanto, que es tenaza, activa el 10 y junto al 5 activan a la protrombina y la protrombina ya es trombina y puede hacer su efecto, que es fibrinógeno fibrina. ¿Está bien hasta ahí? ¿Sí, no? Bien, Sí, profe. perfecto. Fíjense, acá están, es lo mismo, pero con toda otra forma. Factor tisular, el 7, ¿sí? Es tenaza, pero a la vez que me activa acá, al 9, ¿dónde está el 9? Acá, el 9. Acá está la interacción, ¿ok? Bien, la fase de amplificación. En la fase de amplificación, la trombina que yo formé, la trombina es clave para la hemostasia porque me activa todo lo que paso para atrás, lo sigue activando y todo lo que pasa para adelante lo sigue activando. Entonces es como una retroalimentación positiva. Más trombina, más trombina. Eso es la retroalimentación positiva, ¿sí? Entonces, la pequeña cantidad de trombina me va a activar la vía intrínseca, o sea, activa al factor 11 también, la vía intrínseca, que se acuerdan que el factor 11 me activaba el 9. Y también activa al 5, ¿sí? ¿Se acuerdan que el 5 formaba parte con el 10 del activador de protrombina? Y el 8, ¿sí? Que el 8 con el 9 formaba parte de la tenaza de la vía extrínseca. Perdón, intrínseca. Ahora vamos a ver un video que se entiende mucho más. También hay un complejo entre el factor de von Willebrand con el factor 8 que se une a la plaqueta, ¿sí? Y se activa. Entonces, la formación de el 10 activado es de la vía, digamos, intrínseca, es 50 veces más eficiente que la que se lleva a cabo por la vía extrínseca, ¿sí? O sea, la formación del complejo el de la vía intrínseca, es mucho más potente, o sea, se forma mucho más este complejo que en definitiva me va a terminar formando trombina y esa trombina va a terminar formando fibrina. Es mucho más potente que el que yo formo por la vía extrínseca, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá solamente se activa este complejo y ya está. En cambio acá formo este complejo tenaza intrínseco de muchas formas. Y ahora lo vamos a ver en el video. Ahí no se entiende mucho. Fíjense, nos detuvimos acá, ¿no? La tenaza extrínseca que me activa el 10, y el 10 con el 5 es el activador de protrombina se activa, forma trombina, ¿sí? Y también este complejo me activaba el 9, que el 9 se iba acá, a la plaqueta. Y ahora, esta trombina es la que les digo que va a activar un montón de factores que va a terminar haciendo que se produzca más tenaza de la vía intrínseca. La trombina activa la plaqueta, ¿sí? Acuérdense, cuando se activa la plaqueta también va a liberar gránulos, ¿sí? Ahí viene el factor, que no veo. El factor 11, activa el factor 11, activa el factor 5, ¿sí? Fíjense, activa la trombina, activa, acá está la trombina, activa al factor
11 y al factor 5. Trombina activa plaqueta, la plaqueta, vieron que se deformaba la plaqueta, eso no lo mencioné, pero se deforma, la plaqueta libera sus gránulos, la trombina activa al 11, que el 11 en definitiva me va a terminar activando más 9, me activa el 5 y me activa el 8. Fíjense que todos estos componentes que me activó forman parte de la vía intrínseca. ¿Y para qué es? Para activar, para producir más tenaza de la vía intrínseca. Entonces, si yo produzco más tenaza de la vía intrínseca, o sea, voy a producir más factor 10 activado, por lo tanto, voy a producir más activador de la protrombina, voy a producir más trombina, voy a producir más fibrinógeno. Por eso es la vía extrínseca, se dice que como genera como una primer chispazo, pero la explosión es con la vía intrínseca, ¿sí? Porque la pequeña trombinita que yo formo acá por la vía extrínseca me va a estimular toda la vía intrínseca. ¿Para qué? Para que me genere el activador de protrombina y se forme mucha trombina. ¿Sí? ¿Se entiende? Voy de nuevo, lo explico de nuevo. No hay respuesta. Bien, profe. ¿Está bien? Bien. Y después tenemos la fase de propagación. ¿Sí? Que eso en realidad se produce más complejo, tenaza de la vía intrínseca. ¿Sí? En la propagación. Vamos a ver el video que es más didáctico. Fíjese, las plaquetas, o sea, esa plaqueta que yo les conté con todo lo que se iba activando, le va a pasar a las demás plaquetas, ¿sí? Porque hay agregación de las plaquetas y todas se van activando. Y se produce más este complejo tenaza de la vía intrínseca, ¿sí? Que era el 9 con el 8. Entonces la protrombina se va a activar por el 10 activado y el 5 activado en presencia de calcio, y va a suceder lo mismo en todas las demás. Entonces, si yo tengo mucha trombina, ¿qué va a terminar sucediendo? El fibrinógeno que está ahí presente se va a convertir en fibrina. Entonces, el tapón plaquetario que era débil ahora va a ser muy potente porque está formado por fibrina. Y además, esa fibrina se va a estabilizar por un factor que se llama el factor 13. ¿Sí? Y fíjense que están todos los protagonistas, pero en realidad hay interconexiones entre cada uno de ellos. No es tan así. Esto es un pequeño resumen. Después fíjense que es como que la hemostasia primaria se va como entremezclando con todos los factores de coagulación, ¿sí? En esta teoría celular. En la fase de iniciación hay adherencia plaquetaria, ¿se acuerdan? Que se unían a las glucoproteínas, los receptores de la plaqueta, se unía el factor de von Willebrand y al colágeno, ahí adhesión. Se forma la tenaza extrínseca, que forma muy poquita trombina. Todo eso forma muy poquita trombina. ¿Sí? Y se activa además el 9, que ahí es como la conexión con la vía intrínseca. En la fase de amplificación, la poquita trombina que hice, por la vía extrínseca, va a activar a las plaquetas, por eso las plaquetas van a liberar sus gránulos, ¿sí? Esos gránulos tienen factores de la coagulación, muchos de los factores de la coagulación, como por ejemplo el factor de von Willebrand y el de la hemostasia, ¿no? Y el 5, ¿sí? El 8 va a aumentar y va a activar a los factores al 5, que lo vimos en el video, al 5, al 8, al 9 y al 11, ¿sí? Que todo eso, ¿qué es? Todos los componentes que me ayudan a aumentar la vía intrínseca, a aumentar la trombina de la vía intrínseca.
¿Por qué? Porque genero más tenaza de la vía intrínseca, que es el 8 y el 9, activados. Por lo tanto, se va a producir más 10 activado, con el 5 activado, va a ser el activador de la protrombina, trombina, aumenta, mucho más. Y la fase de propagación, las plaquetas ya están activadas y se produce más tenaza intrínseca. Factor 8 activado y el 9 activado. Y la protrombinasa es 1.000.000 de veces más que en la iniciación. ¿Sí? La protrombinasa, que era, ¿se acuerdan? El activador de la trombina, factor 10 activado y el 5 activado. Tenemos a mi hijito ahí que está por debajo. Bueno, esto no se los voy a explicar de nuevo porque es lo mismo, pero en un esquema, ¿sí? Es lo mismo. Y tenemos así como nosotros hablamos de todos los componentes que favorecen la coagulación de manera fisiológica, vamos a tener un sistema anticoagulante, porque nosotros necesitamos que haya una regulación para que no se produzcan trombos o hemorragias, ¿sí? Entonces, en el sistema anticoagulante, por lo general, lo que se tiende, o sea, para mantener el sistema circulatorio que fluya, es que sea un sistema anticoagulante, ¿sí? Entonces, en la hemostasia primaria, ¿sí? Si se acuerdan lo que pasaba en la hemostasia primaria, vamos a tener sistemas que son anticoagulantes, que es como que evitan que se produzca, digamos, el trombo, como el óxido nítrico, como las prostaglandinas, como el CD39. Después tenemos anticoagulantes directos para inhibir factores de la coagulación, ¿sí? Más digamos, de la hemostasia secundaria, si lo quisiéramos decir. Y tenemos la antitrombina, que como su palabra lo dice, inhibe la trombina, pero también, como se acuerdan que yo les dije que la trombina activa aguas para arriba y aguas para abajo, va a inhibir a todos estos factores también, que si se fijan van a ver qué es lo que les digo yo, para atrás y para adelante. La antitrombina es ayudada por la heparina, ¿sí? La heparina es sintetizada, si se acuerdan, por los basófilos y por los mastocitos. Esto se usa como blanco terapéutico, es un anticoagulante que se usa en farmacología. Después tenemos la trombomodulina, ¿sí? Que inhibe a la trombina, ¿sí? Y junto con la proteína C y la S también inhiben a el factor 5 y al factor 8, ¿sí? Súper importante porque el factor 5 me va a ayudar a ser el activador de la trombina y el 8 va a formar parte con el 9 de el activador de la trombina de la vía intrínseca. Y después tenemos los fibrinolíticos, que ahora los vamos a ver más adelante, que son los fibrinolíticos fisiológicos, que me van a hacer que si hay un coágulo, se degrade, ¿sí? Porque queremos un sistema anticoagulante, ¿sí? Lo que en realidad vemos en esto es del borón, que explica exactamente lo mismo. Esta parte lean la del borón también, que está buena, que no se va tanto de tema. El cuadrito que dice exactamente lo mismo. Y lo que nosotros en realidad, esta clase queremos terminar de entender es la fibrinólisis, porque la hemostasia dijimos que tenemos una parte de formación de coágulo y una parte de ruptura de ese coágulo, que es la fibrinólisis. ¿Y quién produce la fibrinólisis? La plasmina, ¿sí? Que no es ni más ni menos que el plasminógeno activado, ¿sí? Esta plasmina rompe la fibrina y produce productos, ¿sí? Vamos a tener un activador de plasminógeno que va a hacer que sea la plasmina, el plasminógeno activado, y disuelve la fibrina. En realidad lo rompe en fragmentos. Entonces la fibrinólisis, como decíamos, tenemos formado ya el coágulo estable, que es de fibrina, y la plasmina lo que hace es romper, ¿sí? Rompe estas redes, porque este coágulo tiene fibrina, tenemos plaquetas, tenemos glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, a la vez que se rompe la fibrinólisis, a la vez hay un proceso que está de reparación, ¿sí? De síntesis del tejido que realmente existía ahí, de tejido endotelial, de
de células endoteliales, de tejido subendotelial. Entonces la plasmina lo que va a hacer es romper en pedacitos esta fibrina y los productos de esa ruptura van a ser productos de la fibrina, de fragmentación de la fibrina y el dímero D, ¿sí? Y los que activan, digamos, el plasminógeno pueden ser el activador, unas sustancias que produce el endotelio, ¿no? Las células endoteliales. El activador del plasminógeno tisular, ¿sí? O también puede ser el activador de plasminógeno, dije fibrinógeno, de plasminógeno de tipo uroquinasa, ¿sí? Que siempre tiene que estar unido a un receptor. Entonces, o este hacen que se active la plasmina. Pero también tenemos distintas formas de regular, ¿sí? No puede haber fibrinólisis en exceso. Entonces, hay distintos inhibidores, que es el inhibidor del plasminógeno, del activador del plasminógeno, 1 y del tipo 2. Del tipo 1 inhibe tanto a este como a este, al tisular como al de tipo uroquinasa, y el de tipo 2 solamente al de tipo uroquinasa, ¿sí? Y este inhibidor del activador, el de tipo 2, se produce en la placenta, ¿sí? Por eso es importante para el tema de la formación de trombos en el embarazo. Y a este nivel se regula la fibrinólisis. Y también se regula a nivel de la plasmina. Hay un alfa-2 antiplasmina que hace que no tenga la actividad que tiene que tener la plasmina, entonces, por lo tanto, no se produce la fibrinólisis. Ahora, la proteína C, que si se acuerdan, era una proteína, un factor K dependiente, lo que hace es, para que se fomentar la fibrinólisis, puede inhibir tanto a este, que inhibe al activador del plasminógeno, al tipo 1 o al tipo 2, ¿sí? Es como un inhibidor del inhibidor, y por lo tanto se va a dar la fibrinólisis. ¿Está bien? Eso es la fibrinólisis, o sea, eso es lo más fácil, la fibrinólisis por eso quería hacer el repaso, porque es lo como más, es como lo más tranquilo de entender de todos los conceptos que vienen, ¿sí? Y ahí terminamos con lo que es hemostasia, ¿sí? Formación de coágulos, fibrinólisis. Ahora, nosotros podemos usar todo esto que vimos para poder usarlo farmacológicamente, usando distintos blancos terapéuticos. Entonces podemos usar anticoagulantes, que pueden ser inyectables o oral. Los inyectables tenemos la heparina, que se acuerdan que yo les dije que la heparina funciona con la antitrombina, ¿sí? Ayuda a la antitrombina. La antitrombina, ¿qué hacía? Inhibía la trombina. Si inhibo la trombina, no se forma coágulo de fibrina, ¿sí? Entonces la heparina de bajo peso molecular se da inyectable, hay distintas marcas, y lo que me hace es anticoagular a ese paciente, ¿sí? Después tenemos otros inyectables que son inhibidores indirectos ¿de quién? Del factor 10 activado. Factor 10 activado era muy importante, ¿por qué? Porque con el 5 activado me va a dar el activador de la protrombina. Protrombina se activa a trombina y por lo tanto coágulo, ¿sí? Y con respecto a los anticoagulantes orales, tenemos antagonistas de las vitaminas K, por eso ahí viene, es importante saber estos factores vitamina K dependientes, porque hay blancos de acción también ahí, terapéutico. La warfarina es uno de ellos, ¿sí? ¿Se acuerdan que eran el C, el S, el 10, el 9, el 7 y el 2? Ahí estuve usando esa memotecnia de qué sucedió en 1972. Que si yo no tengo la vitamina K, o sea, son antagonistas de la vitamina K, esos factores, por más que estén, no van a poder funcionar y por lo tanto no se va a producir la coagulación. Después tengo inhibidores directos del factor 10 y inhibidores directos de la trombina. Y como yo le dije, la trombina es fundamental porque, o sea, la trombina va a activar para arriba y para abajo todo el mecanismo de la coagulación. ¿Sí?
Esto es una tablita que dice a qué nivel actúa cada uno. Y después tenemos los fibrinolíticos, ¿sí? O sea, el sistema de anticoagulación, perdón, si queremos utilizar el blanco de acción en la fibrinólisis para evitar los coágulos, tenemos también fármacos que son directos, o sea, específicos para la fibrina, y inespecíficos, que no son específicos para la fibrina. No nos vamos a detener mucho en esta parte, ¿sí? Bien. Y ahora, por último, vamos a ver las pruebas que se usan para todo esto que vimos, porque para algo tiene que servir todo este sufrimiento. Y es justamente porque estas pruebas a distintos niveles me van a ir evaluando a ver cómo está funcionando. Fíjense que más allá de que hay una teoría, o sea, que esta cosa secuencial ya perdió, digamos, importancia, eh, a nivel, más que nada para describir cómo funciona el proceso, a nivel para las pruebas de laboratorio me sigue sirviendo, ¿sí? Entonces, para la hemostasia primaria, ¿se acuerdan que acá lo que hacíamos era el tapón plaquetario? Entonces necesitábamos, por supuesto, que funcionen bien las plaquetas y que estén en número adecuado y que las plaquetas se adherían, se activaban, liberaban sus gránulos y se activaban, entonces cada una se iba uniendo a la otra plaqueta mediante unos receptores, que esos receptores tenían fibrinógeno y a modo de soga se iban como uniendo, ¿no? Así. Entonces, se usa, en realidad ya dejó de usarse el tiempo de sangría, que es el tiempo en que se produce la salida, la hemorragia, después de una incisión superficial, que puede ser en el lóbulo de la oreja o en el dedo. Esto que les decía, que cuando uno se corta, enseguida no sale la sangre, sino que tarda un tiempo. Bueno, ese es el tiempo de sangría. Y se va a encontrar prolongado, obviamente, si no me funcionan las plaquetas, si tengo una alteración numérica en las plaquetas, si tengo alguna de las deficiencias estas del factor de von Willebrand, vieron que cuando se produce una ruptura, una lesión del vaso, va a estar expuesto este factor, así, si tengo un déficit de este factor, no se va a producir la adhesión. Por ingesta de distintas drogas, vieron que yo les dije que a distintos niveles tengo fármacos que son antiagregantes, entonces me van a modificar este tiempo. Y también si tengo problemas en lo que es este complejo, el receptor que unía fibrinógeno y a veces otras plaquetas, o sea que agregaba, y este receptor que era el receptor del factor de von Willebrand. También otra forma de evaluar la hemostasia primaria, otra forma no, complementa, es el recuento de plaquetas, ¿sí? Y después tengo la hemostasia secundaria, puedo evaluar tanto la vía intrínseca como la extrínseca y la vía común, ¿sí? Para ver cómo está funcionando. Entonces, la vía extrínseca yo la puedo evaluar con el tiempo de protrombina o quick, que evalúa la vía extrínseca y la común, ¿sí? Esta es muy eficiente para evaluar las dos cosas y representa el tiempo necesario para la coagulación de un plasma citratado en presencia de factor tisular, ¿no? E iones de calcio. Lo que se hace es, el plasma se le pone citrato. ¿Por qué? Porque el citrato lo que hace es sacarme el calcio que tiene naturalmente, digamos, esa muestra de plasma, ¿sí? Y entonces lo que yo quiero en ese tubo es simular qué pasa si yo le pongo factor tisular, ¿sí? Exógeno, le pongo calcio, que es lo que necesito, y a ver cómo me están funcionando todos los demás factores, ¿sí? Entonces, yo le pongo el factor que es el factor tisular con fosfolípidos y iones calcio, y veo el tiempo que tarda ese plasma en coagularse, ¿sí? Entonces, este tiempo refleja cambios en los niveles de 3 factores vitamina K dependientes, el 2, el 7 y el 10, ¿sí? El 2 es la protrombina. Y del factor 5 y del fibrinógeno, ¿sí? Este método se utiliza para monitorear pacientes que están con tratamiento de anticoagulantes oral, ¿sí? Este método lo que se hace
como obviamente uno le pone reactivos y tiene equipos específicos para hacer estas pruebas, en cada laboratorio por ahí puede variar, si bien se usan más o menos las mismas marcas, varía un poco con cada reactivo que se usa. Entonces, como que para poder ver si este tiempo que yo medí para este paciente es correcto con los reactivos que yo tengo, ¿sí? Que no es que tiene más o menos porque en realidad tiene una patología, perdón, que no es que el tiempo es más porque, no sé, el reactivo ese hace que tarde un poquito más. Lo que se hace es como corregir ese valor para poder compararlo con una muestra control, ¿sí? Es el RIN, es el índice normalizado internacional. Comparo el tiempo de protrombina que yo determiné en mi muestra con una muestra control. Y se aplica un índice de sensibilidad internacional que es específico del reactivo que yo usé. No sé si se entiende. Es como para poder compararlo, ¿sí? De que mi desviación no sea por la metodología que usé, sino que sea porque realmente el paciente tiene algo. ¿Se entiende? Esta vía se usa justamente por eso, para utilizarlo para pacientes con tratamientos anticoagulantes oral. Y veo tanto la vía extrínseca como la intrínseca, la común. Ahora, para la vía intrínseca, tengo el tiempo de protoplasmina parcial activado, ¿sí? Este también es el tiempo que tarda el plasma en coagular, ¿sí? Un plasma citratado, o sea, le saco todo el calcio que tiene ese plasma naturalmente. Y le pongo reactivos que me disparen la vía intrínseca, ¿sí? Este se usa poco para determinar la vía común porque tiene poca sensibilidad, es menos sensible, ¿sí? Y es para ver los factores de la vía intrínseca. El tiempo de la coagulación de la tromboplastina parcial activado es de entre 25 y 45 segundos. Tienen como valores de referencia. Fíjense que acá está como la prueba más o menos cómo se realiza, ¿no? El plasma citratado, que yo le saqué todo el calcio que tenía y le pongo los reactivos específicos para la vía extrínseca y intrínseca, ¿sí? Y le pongo calcio, fundamental. Y ahí evalúo, ¿sí? Evalúo la vía intrínseca y la extrínseca, la común con el tiempo de tromboplastina parcial activada no se evalúa. Es poco sensible. Y tengo causas que me prolongan estos tiempos, ¿sí? Fundamentalmente, algún déficit en alguno de los factores de la vía que estoy estudiando, alguna enfermedad hepática, lo que les decía, todos los factores se producen en el hígado. O sea, si yo tengo no me está funcionando el hígado, todos esos factores no los voy a poder sintetizar, con lo cual voy a tener problemas en la coagulación. Deficiencia de vitamina K, ¿se acuerdan que hay factores muy importantes en los que necesitan vitamina K para funcionar? O si este paciente está anticoagulado, obviamente, anticoagulado, se me va a prolongar el tiempo de coagulación, tanto de una prueba como la otra, ¿sí? No menciono todos porque los reactivos, pero bueno, están ahí anotados. Y después tengo una prueba específica para evaluar la vía común, ¿sí? Que es el tiempo de trombina. Esta prueba permite evaluar la etapa de la formación de la fibrinoformación, ya que mide el tiempo de coagulación del plasma, si tratado de nuevo, cuando se le agrega como reactivo a la trombina, ¿sí? O sea, yo le agrego la trombina y veo si se está formando fibrina, ¿sí? Y este también se ve prolongado si tenemos niveles bajos de fibrinógeno, tratamiento con heparina no fraccionada o tratamiento con inhibidores directos de la trombina, ¿sí? Y por último, tenemos pruebas para evaluar la fibrinólisis, ¿sí? Que lo que se evalúa es el dímero D, ¿sí? El dímero, estos son los valores de referencia, y, o sea, la presencia de dímero D me va a decir que se formó el coágulo, ¿sí? Se formó se formó el coágulo, entonces lo degradé,
y hubo formación entonces de trombina y de plasmina. Es decir que si hay un resultado negativo, ¿sí? Me está diciendo que no hubo coagulación y por lo tanto tampoco hubo fibrinólisis. Ahora, si tengo valores superiores, esto sugiere que hay una coagulación intravascular importante. No puse gracias. Bueno, eso es todo en lo que es hemostasia, en los procesos. Y la clase que viene van a ver trastornos hemorrágicos, ¿sí?